Mi novia intentó darme celos con otro porque decía que no la valoraba, así que la saqué de mi casa sin pensarlo. Me llamo Santiago, tengo 26 años, y hasta hace poco vivía con mi novia, Juliana, de 23. Llevábamos 2 años juntos, y al inicio todo parecía ir en la dirección correcta. La conocí cuando estaba a punto de terminar la universidad, estudiaba diseño de interiores y en ese entonces yo aún tenía algo más de tiempo libre. Ya trabajaba en el negocio familiar, pero las responsabilidades no eran tantas. Con los meses, la dinámica cambió, además de la venta de repuestos para autos, empecé a encargarme de 3 talleres mecánicos que heredé con mi familia. Mis días comenzaron a estar completamente llenos, y cuando llegaba a casa lo único que quería era descansar o compartir un momento tranquilo con ella. Siempre he tratado de ser atento, incluso con el cansancio encima. La quiero, y hasta hace unos meses estaba convencido de que vivíamos una etapa estable. Pero algo cambió. Cuando Juliana terminó su carrera, dijo que quería tomarse un año sabático. Según sus palabras, necesitaba inspiración, encontrar su estilo, no apresurarse a trabajar en algo que no la llenara. En ese momento me pareció razonable. Había pasado años estudiando, y merecía un respiro. Yo estaba bien económicamente y no me pesaba ayudarla con los gastos. Llevábamos más de un año conviviendo en mi casa, y nunca le faltó nada. El problema fue que ese respiro empezó a sentirse interminable. Han pasado casi 10 meses y Juliana no ha buscado empleo ni ha intentado emprender. Su rutina se resume en ir al gimnasio todas las mañanas, salir con sus amigas y asistir a conferencias o charlas de diseño de vez en cuando, pero sin comprometerse con nada serio. No soy un hombre controlador ni mucho menos, pero su falta de dirección comenzó a preocuparme. Una noche, mientras cenábamos, traté de hablar del tema con calma. Le dije que podía ayudarla a encontrar un proyecto o un trabajo vinculado a su carrera. Incluso me ofrecía apoyarla si quería emprender algo propio. No era un reclamo, sino una conversación normal. Pero se molestó. Me dijo que la estaba presionando, que no entendía su proceso y que parecía querer que trabajara sin parar. No quise discutir, así que respondí que no se trataba de eso, que simplemente me inquietaba verla tan estancada. Desde ese día su actitud cambió. Se volvió más fría, distante. Y lo peor es que comenzó a hablar constantemente de un tipo del gimnasio. Siempre lo mencionaba, que si le había ayudado con un ejercicio, que si le recomendó una rutina, que si competía en torneos. Al principio lo tomé con calma. Nunca me he considerado celoso. Pero poco a poco se volvió tema recurrente. Y no solo eso, cada vez que salíamos, Juliana estaba pegada al celular, riendo o escribiendo mensajes. Si le preguntaba con quién hablaba, respondía que con amigas o gente del gimnasio. No me gusta revisar teléfonos ni vigilar lo que hace alguien, pero su comportamiento se volvió demasiado evidente. Un día fui a recogerla al gimnasio porque íbamos a almorzar juntos. La esperé en el carro, y cuando salió venía acompañada de un hombre alto, musculoso, con el que se reía como si fueran amigos de toda la vida. Me saludó rápido, me presentó de forma rara, casi burlona. Él es Santiago, mi novio, dijo, y enseguida añadió al tipo, nos vemos mañana, a la misma hora. No sé si lo hizo a propósito o si simplemente no midió sus palabras, pero sentí que era intencional. En el trayecto de regreso traté de mantenerme tranquilo, aunque por dentro hervía. Ella notó mi silencio y me dijo con desdén. Ay, no seas así. Solo estábamos charlando. Le respondí que no me gustaba cómo estaba manejando la situación, que entendía que tuviera amigos, pero que había límites que no debía cruzar. Ella solo me dijo que estaba exagerando y cambió de tema. A partir de ahí vi un patrón claro. Cada vez que yo estaba ocupado con el trabajo y no podía darle toda la atención, Juliana subía historias a sus redes. Siempre desde el gimnasio, posando o grabando rutinas, y de alguna forma él aparecía, en el fondo, en un comentario, en un like. No me incomodaba por celos irracionales, sino porque era evidente que buscaba provocar. Había ocasiones en las que lo hacía de manera tan descarada que resultaba imposible ignorarlo. Una noche, mientras cenábamos, lanzó un comentario que me hizo perder la calma. La verdad es que con esto del gym me estoy poniendo muy bonita. Ten cuidado, porque ya hay varios que me están coqueteando. Lo dijo riendo, como si fuera una broma, pero no me causó ninguna gracia. Sentí que me estaba midiendo, como si quisiera ver hasta dónde podía llegar. Forcé una sonrisa y contesté con un tono firme. Sí, claro. Pero recuerda que ese gimnasio no se paga solo, lo pago yo. Y si algún día haces una estupidez, te vas de la casa. No levanté la voz, pero lo dije con seriedad. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego me respondió que no exagerara, que era un simple comentario. Desde ese momento,
empecé a notar aún más detalles, se arreglaba mucho más que antes para ir al gimnasio, se maquillaba, se probaba ropa nueva. Antes iba en camiseta cualquiera, ahora estrenaba conjuntos deportivos cada semana. Cuando le preguntaba, respondía que quería verse bien para sí misma. Y aunque no tengo problema en que se cuide, lo que me molestaba era sentir que había un trasfondo, una intención distinta. Su trato conmigo también cambió, dejó de buscarme, de abrazarme, de conversar como antes. Parecía más interesada en su celular que en mí. Intentaba convencerme de que no debía darle importancia, pero cada gesto me carcomía. Un día, simplemente por pedirle que me avisara si se iba a demorar, respondió con sarcasmo. Tranquilo, que todavía no estoy con otro. Sonrió al decirlo, pero su mirada no tenía nada de broma. Ese comentario me golpeó más de lo que quería admitir. Ese comentario me dejó pensando más de la cuenta. Ella decía que todo era un chiste, pero su actitud no transmitía humor, sino desafío. Desde entonces la tensión en la casa se hizo más pesada. Yo trabajaba todo el día, regresaba agotado, y en lugar de encontrar paz, sentía que Juliana jugaba con mis emociones. No niego que me daba miedo enfrentarla directamente. Tenía la sensación de que cualquier discusión iba a escalar hasta un punto de no retorno. Así que me aguantaba, tragándome la incomodidad, repitiéndome que quizás estaba exagerando. Pero la verdad es que no. Su frialdad, sus provocaciones, todo estaba ahí, delante de mis ojos. Una noche, mientras cenábamos, me lanzó una pregunta que me tomó completamente desprevenido. ¿Todavía me quieres? Me quedé en silencio unos segundos, intentando procesar sus palabras. La miré fijamente y, a pesar del malestar que cargaba dentro, decidí responderle con calma, con cariño incluso. Claro que sí, Juli. Por supuesto que te quiero. Sé que últimamente no hemos estado en nuestro mejor momento, pero créeme, todo lo que hago es pensando en nuestro futuro. Trabajo tanto por los dos, porque quiero que no nos falte nada. Esperaba que esas palabras la tranquilizaran, que entendiera mis intenciones. Pero no fue así. Frunció el ceño y me soltó algo que me hizo hervir por dentro. Esos son solo excusas. Si realmente quisieras, sacarías tiempo. Yo siento que no me valoras. Fue como una bofetada. Todo lo que había hecho, los gastos, el apoyo, las horas invertidas, y me decía que no la valoraba. Intenté mantener la compostura, pero la rabia me ganó. Dejé el plato sobre la mesa, me levanté y le respondí con firmeza. ¿No te valoro? La que no me valora eres tú. Te mantengo en todo, pago tus salidas, tu gimnasio, hasta la señora que viene a hacer el aseo porque tú ni siquiera te ocupas de eso. Y encima me dices que no te valoro. ¿Quieres saber qué pasaría si te dejara por tu cuenta? Tal vez ahí sí entenderías. Juliana se quedó congelada, con los ojos llenos de lágrimas, y salió corriendo al cuarto. Escuché cómo azotó la puerta y empezó a llorar. Me quedé solo en la sala, respirando hondo, todavía con la sangre caliente. Por más que pensé en acercarme a hablarle, no lo hice. Tenía miedo de empeorar las cosas con palabras más duras. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Ella misma me lo pidió entre sollozos, que no entrara a la habitación. Así que agarré una almohada y me fui. Me quedé mirando el techo, pensando en lo absurdo de la situación, yo, dueño de mi propia casa, durmiendo en la habitación de invitados porque mi pareja no quería verme. Me sentí humillado, vacío, como si todo lo que había construido con ella se estuviera derrumbando. Dormí mal, me desperté varias veces en la madrugada con la misma pregunta en la cabeza, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Al día siguiente, salí temprano al trabajo. Ni siquiera cruzamos palabra en la mañana. Me sumergí en las tareas de los talleres y en las ventas para distraerme. Sin embargo, una parte de mí seguía queriendo creer que todo podía arreglarse, que quizás habíamos tocado fondo y de ahí solo podíamos subir. Esa tarde pasé por ella al gimnasio, como solía hacerlo. Pensé que en el camino podríamos conversar. Pero lo que vi al llegar terminó de romperme por dentro. Ella salía por la puerta, y junto a ella estaba él, el mismo hombre del que tanto hablaba. Lo abrazaba, pero no era un abrazo de amigos. Era de esos abrazos que se sienten demasiado largos, demasiado íntimos. Y lo peor fue que vi claramente cómo él tenía la mano en su cintura, bajando hasta tocarle el trasero. Me quedé helado, sin poder reaccionar. Juliana me vio y de inmediato se separó de él, fingiendo sorpresa. Su rostro se puso pálido. Yo bajé del carro, todavía incrédulo. Ella corrió hacia mí con nerviosismo y empezó a hablar atropelladamente. Santi, no es lo que piensas. Te juro que no pasó nada, solo quería darte un susto. Él es gay.
El tipo levantó las manos como si quisiera defenderse, y con un tono forzado, hasta ridículo, dijo. Tranquilo, parcero. Es cierto, soy gay. Tengo novio, lo juro. Me quedé mirándolo, furioso. Respondí con la voz baja, pero cargada de rabia. Me da igual lo que digan. Si él es gay o no, eso no cambia nada. Esto se acabó. Ella trató de acercarse, pero ya me había dado la vuelta. Me subí al carro y arranqué. La escuché gritar algo detrás, pero no quise mirar. Manejé sin rumbo durante varios minutos, hasta que finalmente decidí ir directo a mi casa. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la calma. Como si por fin hubiera tomado una decisión que llevaba tiempo evitando. Llamé a la señora que nos ayuda con la limpieza y le pedí que me acompañara a empacar algunas cosas de Juliana. No quería revolver todas sus pertenencias, solo lo básico, un par de mudas de ropa, artículos personales, lo esencial. Guardamos todo en una mochila que dejé sobre la mesa de la sala. Después me senté a esperar. Más de una hora pasó hasta que escuché el timbre. Era Juliana. Entró llorando, con los ojos hinchados, la voz temblorosa. Apenas me vio, empezó a hablar entre sollozos. Santi, por favor, perdóname. No fue lo que parece, te lo juro. No pasó nada, solo quería que me valoraras, que sintieras que me podías perder. La escuché en silencio, con una mezcla de dolor y desilusión. Juliana lloraba sin parar frente a mí, repitiendo una y otra vez que solo había querido asustarme, que lo suyo con ese tipo no significaba nada. Yo la miraba en silencio, intentando ordenar las ideas. Sentía rabia, pero también una profunda tristeza. Finalmente le respondí con la voz firme, sin levantarla, pero dejando claro lo que pensaba. ¿Así es como se supone que alguien hace que lo valoren? ¿Dejando que otro la abrace y le ponga las manos encima? Ella negó con la cabeza, desesperada. No, no era así, no lo planeé de esa manera. Solo quería que sintieras lo mismo que yo cuando llegas tarde, cuando prefieres el trabajo antes que estar conmigo. Me quedé helado. ¿Cuándo prefiero el trabajo? Repetí, con incredulidad. Juliana, yo trabajo para que tengamos esta casa, para darte todo lo que tienes. No salgo de rumba, no me desaparezco, no estoy con nadie más. Llego cansado, sí, pero siempre busco un momento para ti. ¿Y tú, esto es lo que haces? Ella se acercó y me tomó del brazo, llorando con más fuerza. Por favor, no me dejes. Fue una estupidez, lo reconozco. Te juro que no volverá a pasar. Aparté suavemente su mano, evitando mirarla a los ojos. Ya lo hiciste, Juli. No me importa si dices que no pasó nada más. La intención estuvo ahí. Me faltaste al respeto. Me hiciste quedar como un idiota. Y lo peor es que parece que ni siquiera entiendes por qué está mal. Ella se quedó callada unos segundos, sollozando. Entonces miró hacia la mesa y vio la mochila con sus cosas. ¿De verdad me vas a sacar? Preguntó con un hilo de voz. No te estoy sacando, contesté con frialdad. Te estoy dejando libre para que hagas lo que quieras sin tener que mentirme. Sus lágrimas se transformaron en enojo de golpe. Esto es todo tu culpa. Gritó, con los ojos rojos. Si me hubieras valorado, si me hubieras dado más tiempo, nada de esto habría pasado. Esa frase me atravesó, pero al mismo tiempo me confirmó que no tenía sentido seguir discutiendo. Sonreí con ironía y le respondí. Claro, siempre es culpa del otro, ¿no? Nunca tuya. Nunca asumes nada. Seguimos discutiendo un rato, entre reproches y lágrimas. Ella insistía en que lo había hecho por amor, para que reaccionara, para que me diera cuenta de que podía perderla. Yo solo repetía que ya era tarde, que no se juega con los sentimientos de alguien. Al final, tomó la mochila con manos temblorosas. Antes de salir, se detuvo en la puerta y me miró con los ojos llenos de rabia y dolor. Te vas a arrepentir, dijo, y luego cerró de golpe. El silencio que quedó después me aplastó. Me senté en el sofá y me quedé inmóvil. Sentía un peso enorme en el pecho, una mezcla de alivio y vacío. Por un lado, sabía que había recuperado el control de mi vida. Por otro, no podía evitar la tristeza por lo que nuestra relación había llegado a ser. No era la pérdida de Juliana lo que dolía, sino darme cuenta de que todo lo que habíamos compartido se había deteriorado hasta un punto sin retorno. Recordé los primeros meses, cuando reíamos sin esfuerzo, cuando hacíamos planes para el futuro. ¿En qué momento nos perdimos? Me quedé así, en silencio, con esa pregunta rondándome, hasta que el cansancio me venció. Creí que después de aquella noche las cosas iban a calmarse.
Pensé que Juliana entendería el límite que había cruzado y que, aunque doliera, al menos aceptaría que todo había terminado. Pero me equivoqué. Un par de días más tarde, mientras trabajaba en el taller principal, la señora que nos ayuda con la limpieza me llamó por teléfono. Me dijo que Juliana estaba allá afuera, armando un escándalo. Al principio pensé que quizá había ido a buscarme para hablar. Le pedí a la señora que no se preocupara, que en unos minutos salía. Pero al llegar a la recepción me encontré con una escena vergonzosa, Juliana gritándole a mis empleados y a 2 clientes que justo estaban esperando. Este negocio también es mío. Repetía a voz en cuello, con los ojos hinchados y rojos. Y Santiago me prometió que yo iba a participar, que esto era de los dos, y ahora me quiere dejar por fuera. El ambiente se volvió pesado. Los clientes se miraban incómodos, los muchachos del taller no sabían qué hacer. Yo traté de acercarme con calma, pidiéndole que hablara conmigo en privado, pero ella siguió elevando el tono, desafiante. Te voy a demandar. Soltó de pronto, mirándome fijo. La ley ha cambiado y ahora una mujer puede denunciar cuando pierde su tiempo en una relación. Y me corresponde la mitad de tus ingresos, la mitad de tus talleres. Hubo un silencio incómodo. Un mecánico que estaba al lado dejó caer una llave inglesa del susto. Yo, en cambio, no pude evitar soltar una risa nerviosa. ¿Estás escuchándote, Juliana? Le respondí con incredulidad. 2 años de noviazgo no te convierten en socia de nada. Como mucho podría darte un formulario de empleo, no un taller. Mi respuesta la enfureció todavía más. Con un gesto brusco, buscó algo para lanzarme y alcanzó a agarrar un aro de camión que estaba en un rincón. Lo levantó torpemente, como si fuera una pelota liviana, pero apenas pudo sostenerlo. El aro cayó con un estruendo a pocos centímetros de sus pies. La escena resultó tan absurda que varios de los presentes no pudieron contener la risa. Juliana, roja de vergüenza y furia, salió corriendo del taller entre lágrimas, golpeando la puerta al salir. Yo me quedé quieto, respirando hondo. No la seguí. Cualquier reacción mía solo habría empeorado la situación. Esa noche, cuando pensé que por fin todo se había terminado, mi celular vibró cerca de las 11. Era un mensaje suyo por WhatsApp, una foto que desaparecía después de abrirla. Dudé en hacerlo, pero la curiosidad me ganó. La abrí. Era Juliana en ropa interior, acompañada de un texto breve, te extraño. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo. Apenas unas horas antes había intentado apropiarse de mi negocio frente a todos, y ahora me enviaba eso, como si nada. No pasaron ni 2 minutos cuando empezó a llamarme insistentemente. No quise contestar, pero tanto insistió que terminé respondiendo. ¿Viste mi foto? Me dijo con voz temblorosa. Sí, respondí, seco. ¿No vas a decir nada? Insistió. Mira, yo sé que lo del taller se me salió de las manos, que actué mal, pero entiéndeme, estoy muy sensible. Tú sabes cómo somos las mujeres cuando no nos desahogamos en la cama. Sentí un vacío en el estómago. ¿De verdad crees que con sexo se arregla todo esto? Le dije en voz baja, lleno de amargura. Después de todo lo que has hecho, ¿piensas que eso es lo que importa? Ella soltó una risita nerviosa. Ay, Santi, yo sé que me extrañas. ¿Por qué no lo resolvemos en la cama y ya? Tú te desestresas, yo me calmo, y seguimos adelante. Hasta podría ser como mi sugar daddy. No pude evitar soltar una carcajada seca, amarga. Eres demasiado baja, Juliana. Busca a otro que aguante tus juegos. Si vuelves a aparecer en mis negocios, voy a llamar a la policía. Colgué sin darle tiempo a responder. La bloqueé de WhatsApp, de Instagram, de todas partes. Fue un acto frío, pero necesario. No quería seguir recibiendo fotos, chantajes ni excusas. Esa madrugada no pude dormir, así que me quedé revisando papeles en la oficina del taller. Me repetía una y otra vez que lo que más me dolía no era el final de la relación, sino la suma de humillaciones pequeñas, de escenas absurdas, de provocaciones calculadas. Me pregunté si había fallado como pareja. Tal vez pude haber equilibrado mejor el tiempo, tal vez pude haber buscado maneras de incluirla más en mis días. Pero al final entendí que las decisiones fueron suyas. Si alguien quiere atención, puede pedirla sin destrozar la dignidad del otro. Si alguien quiere respeto, no se gana con provocaciones ni con juegos. Al día siguiente fui a una notaría a dejar constancia de que Juliana ya no vivía conmigo y que nunca existieron acuerdos comerciales entre nosotros. No era desconfianza, era protección. Aprendí que incluso los reclamos más absurdos podían convertirse en un problema legal. Por primera vez en meses, respiré un poco más tranquilo. Después de dejar todo asentado en la notaría,
decidí tomarme un día libre. Caminé sin rumbo por la ciudad, intentando despejarme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin la opresión en el pecho que había cargado durante meses. Me di cuenta de algo que debería haber entendido mucho antes: el respeto no se pide de rodillas ni se provoca con celos, el respeto se construye con actos, con constancia, con verdad. Durante 2 años le di a Juliana lo que pude, con mis errores, sí, pero siempre con la intención de hacerla sentir segura. Lo que recibí a cambio fueron burlas, pruebas, juegos crueles y, al final, humillaciones públicas. Me preguntaron si guardo rencor. La verdad es que no. Para guardar rencor habría que seguir sosteniendo un vínculo, y yo ya lo solté. No pienso negarlo, hubo buenos momentos, noches en las que hasta el cansancio del trabajo desaparecía con una risa suya. Pero eso quedó atrás. Lo que vino después quebró algo que no se repara con disculpas ni con una foto insinuante en medio de la noche. Juliana intentó acercarse de nuevo, incluso después de bloquearla. Buscó a conocidos, trató de mandarme mensajes por terceros. Nunca respondí. No porque me creyera superior, sino porque ya no había nada que responder. Comprendí que hay batallas que se pierden por dignidad propia, porque seguir peleándolas solo significa perderse uno mismo. La última vez que la vi fue semanas después, en la calle, desde lejos. Caminaba con un grupo de amigas, riéndose como si nada. No me acerqué. No hubo palabras ni miradas. En ese momento entendí que lo mejor que podía hacer era cerrar el capítulo, no esperar explicaciones que nunca iban a llegar. Hoy, lo único que me queda claro es que el amor, sin respeto, no vale nada. Que no basta con sentir cariño si ese cariño se convierte en un campo de pruebas donde uno siempre termina herido. Y que, a veces, la única forma de salvarse es poner un límite, aunque duela. No busco venganza, ni justicia, ni siquiera respuestas. Solo quiero paz. Quiero volver a casa sin sentir que camino sobre vidrios rotos. Quiero que mi esfuerzo diario en los talleres y en el negocio familiar signifique estabilidad, no discusiones. Quiero aprender de lo que viví, aunque haya sido a golpes. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, le diría lo siguiente: el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto respeto hay en medio de la convivencia. Y cuando el respeto se pierde, cuando se juega con la confianza, no hay nada que rescatar. Lo más sano, lo más justo, es soltar. Y eso fue lo que hice. Solté. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.